Bueno, pues mirad, ya tengo aquí todos los materiales preparados y también tengo a mi nueva Mía preparadita para ponerse sus nuevos zapatos. Por fin la tengo ya casi a punto de enseñaros. A ver, le queda muy poquito, pero aún me faltan algunos detalles. También es otra pequeñita que se queda de pie, ya veis, con los pies humanos, descalza y sin nada de superficie en la planta del pie, absolutamente sin nada. Y mirad, de pie. Bueno, os voy a comentar. Yo estoy utilizando un tipo de cartón, como veis, muy duro. Esto es de una caja de bombones que lógicamente ya no están, pero que el cartón es muy duro y suelo guardarlo para este tipo de cositas. Como veis, es muy delgado y me ocupa muy poco. Si no tenéis ese tipo de cartón, no pasa nada. Cogéis un cartón normal y si es de estas cajas tipo cereales, ponéis 2 o 3 capas una encima de otra y con cola lo pegáis, lo dejáis que seque y se queda muy duro y muy resistente. Y si no, pues con el cartón normal de las cajas normales. Bueno, esto por un lado. Esto por un lado. Por otro, mirad, yo tengo aquí ya sacado, ¿veis? Mi zapatito en cartón, el molde de mi zapatito en cartón, y vamos a necesitar muy poquitas piezas, solamente la planta y la parte de atrás, que es esta de aquí, nada más. Después yo voy a utilizar este bies, que lo voy a doblar a la mitad y lo voy a utilizar a modo de, como digamos, como una tira, como un embellecedor, para que cubra todas las imperfecciones del zapato. Una cinta de raso o lo que más os guste, también con cuerda, queda muy bonito. Un trocito de tul, en esta ocasión con guipur, que me permite recortar sin necesidad de que se me deshilache, pero os voy a dar un truqui para que si no lo tenéis lo podáis utilizar. Se trata de este tipo de pegamento en barra, se utiliza también para papel, pero si no tenéis este tipo de encaje de guipur, una vez que lo cortéis le dais con el pegamento a las orillas y queda más o menos cerrado. Después vamos a utilizar un trocito de goma eva de este estilo que viene con unos dibujitos muy monos, lo compro en un bazar y esto será la suela del zapatito. Y ya nada más, nuestra pistola de silicona, alguna tijera y un par de alfileres. Empezamos súper rápido. Mirad, pasamos el zapatito a papel. Tenemos derecho e izquierdo. Tiene forma. Según el zapatito que hagáis, dais una u otra. De estas vamos a utilizar 2 trocitos porque el fieltro cuando se hace con la silicona queda muy duro cuando se hacen los pliegues. Entonces vamos a hacer el piececito derecho, por lo tanto vamos a sacar 2 veces en el derecho. Mirad, estas son las que vamos a hacer hoy, que son las que luce nuestra dulce comunión. Os gustaron mucho y voy a prepararos el tutorial. La verdad es que son una preciosidad de zapatitos, quedan súper monos. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestros 2 pies. Los vamos a dejar aquí guardaditos. Ya tenemos pasados los tejidos, los moldes a fieltro en esta ocasión, una vez nada más. Después una tira de aproximadamente de 9 por 5. Si el del ancho nos va a sobrar, del largo nos va a sobrar, lo que necesitamos es el ancho del zapatito. Y esta tira también ya la he sacado en fieltro, ¿veis? Sin margen de costura, nada tiene margen de costura.
Y ya de esta forma vamos a empezar a unir. Mirad, vamos a comenzar poniendo nuestro zapatito del derecho y vamos a poner encima el trocito de fieltro. Vamos a coger silicona y lo vamos a pegar. Está hecho en un momento. Es súper fácil de hacer y podéis jugar con la imaginación, con todas las formas y colores que os gusten. Pues ya lo tenemos, mirad, veis, en un momento se hace la suela. Vamos a pegarlo bien. Ahora, siguiente paso, necesitamos a nuestra pequeña, porque a pesar de que yo os doy los patrones, necesito también que vosotras le hagáis la medida al piececillo. Mirad, ponemos el piececillo encima del zapato. Hemos dicho que era el derecho. Vamos a poner nuestro trocito de fieltro y vamos a dejarle, pues cuando ya empieza así la curvatura, más o menos, os lo digo, esto también es un poco a ojo, lo que a vosotras os guste. Mirad, pues por ejemplo, de donde empieza la curvatura, como a medio centímetro, más o menos, ¿veis? Una cosita así. Aquí vamos a ponerle nuestro trocito de tejido y ahora vamos a ponerlo un poquito más para la izquierda y ahora aquí le vamos a sujetar con un alfiler. Justo en el cartón. Nada, que se quede sujeta la tela y ya está. Y ahora necesitamos el ancho de cada una de las partes del zapatito. Ponemos aquí igual, sujetamos la tela con un alfiler así y hacemos igual en este otro lado. Vamos a sujetarlo aquí y ya tendríamos el zapatito preparado. Mirad, vamos a ponerlo, vamos a sentar a esta pequeñita aquí que ocupa menos. Vamos por la parte del revés, bajamos el fieltro hasta donde tenemos marcado, ¿veis? Aquí. Y sin que se nos mueva, le vamos a poner un trocito, un poquito de silicona, un poquito, solo para sujetarlo a esta medida. Así. Hacemos igual con este otro lado, ¿veis? Bajamos el fieltro hasta donde tengamos la medida. Vamos a sujetar aquí un poquito. Ahora cuando ya lo tengamos todo, ya sí que le iremos dando la forma y lo iremos pegando, pero en un principio solo vamos a sujetar y vamos a hacer igual aquí delante. Una gotita y pegamos y ya así tendríamos la pala del zapatito, ¿veis? Ya estaría hecha. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cogernos un trocito de este encaje y lo vamos a poner aquí. De esta forma, intentando que sobresalga un poquito los piquitos, ¿veis? Así. Y aquí vamos a cortar. Y ahora vamos a unirlo a esta parte de aquí. Aquí vamos a poner esto con cuidado porque quema, porque no tiene prácticamente base para sujetar. Al ser un tul es muy finito y suele quemar bastante. Metemos el dedo para que nos vaya haciendo esta misma forma y nos lo traemos hacia este ladito de aquí. Y aquí hacemos igual, vamos a pegar, como vamos a recortar bastante, vamos a pegar lo más cerca posible. Así. Y ahora hacemos igual con esta parte de aquí. Mirad dónde ha quedado un hilillo.
lo traemos justo hasta aquí abajo. Y ahora ya sí podremos empezar a pegar todo el zapatito y a recortar el exceso. Vamos a traernos intentando no hacer demasiados pliegues en la parte de abajo para que nos ayude a mantener la forma del piececillo. Mirad, metemos el pie de esta forma, nos aseguramos que quede todo en su sitio y ahora con ayuda de la pequeña sí que podremos ya pegar, porque de esta forma vamos viendo el tamaño de la altura del pie. Es la forma más fácil de hacer el zapatito. Mirad, ponemos aquí un poquito de pegamento de cola o de silicona y bajamos los pliegues así. Y esta parte hacemos igual. Así, y ahora ya sin miedo cogemos el tul y también lo vamos pegando aquí dentro. Ya os digo, lo más cerquita posible a la parte exterior, porque luego lo vamos a ir recortando todo. Aquí con cuidado de no quemaros. Y hacemos igual en este lado. Metemos un poquito el dedo para que nos quede con altura y venimos aquí a pegar. Así. Ahora vamos a coger una tijera bien afilada y vamos a recortar todo este exceso, todo el que podamos. Aquí vamos a pegar un poquito para bajar este pliegue. Esto ya vosotras vais viendo donde vais necesitando ir bajando los plieguecillos. Ahora también cuando le pongamos el otro cartón también va a darle más fuerza, más consistencia. Bueno, pues ya una vez hecho esto vamos a poner nuestro zapatito aquí de nuevo y vamos a cerrar esta parte. Mirad, vamos a poner silicona y vamos a poner el zapato. Ahora con fuerza vamos a sujetar bien para que quede lo más pegado posible. Luego ya pegaremos la parte de atrás. De momento lo que nos interesa es pegar bien la parte de delante. Pues fijaos, se ha quedado bien pegada. Voy a ponerle aquí un poquito para asegurarme, pero vamos, ya os digo que ha quedado súper bien. ¿Veis? Así es como nos va quedando. Ahora vamos a coger la parte de atrás del zapatito. Vamos a buscar el centro, que yo aquí ya lo tengo marcado, ¿veis? Y aquí vamos a marcar el centro también. Voy a buscar el centro del zapato
y lo voy a ubicar aquí. Voy a marcarle aquí el centro. Así. Y ahora vamos a hacer coincidir el centro con el centro. Primero vamos a cogernos otro poquito de encaje de este que os digo que tiene Kipur, y yo lo que he hecho ha sido en el centro del zapatito yo le he puesto esta onda, ¿veis? De esta forma, para que me quede centrado el dibujo. También podía haberlo puesto aquí, pero no me gustaba tanto. Son pequeños detalles que si queréis ponerlos yo os lo comento. Mirad, lo he puesto un poquito más arriba. Ahora cortamos y ahora es cuando os comentaba lo del tema del pegamento. Mirad, si vuestro bordado se deshace, cuando se recorte este exceso es el momento de que le pongáis un poquito de pegamento en barra y quedará sellado. ¿Veis? En mi caso no se deshace el bordado ni se deshace el tul, pero si os ocurre a vosotras, darle un poquito con ese pegamento en barra o con pegamento de tela y después ya podéis manejarlo. Yo lo voy a poner aquí, un poquito de silicona para sujetarlo, justo en el filo, justo en el borde, porque si no después se nos va a ver. Solo para que se me quede sujeto el tul y pueda trabajar mejor. Bueno, pues una vez ya tenemos las dos partes, vamos a tomar el centro con el centro y vamos, que con el calor se ha ido, vamos a hacer coincidir las dos marcas y vamos a cerrar este zapatito, y así nos va a quedar por la parte de delante. ¿Veis? Es que se hace en un momento. Voy a ver el centro de aquí, lo voy a poner bien. Voy a darle aquí un piquetillo. Y vamos a empezar a pegar por aquí. Utilizad muy poquito pegamento. Podéis utilizar también silicona fría, que también funciona. Yo por las prisas del vídeo lo hago con silicona caliente, pero la silicona fría también pega igual de bien. Y ahora pegamos este otro lado. Con cuidado de no quemarnos, y ya tendríamos listo nuestro zapatito. Mirad qué mono queda. Voy a recortar todo este exceso. Fijaos, ¿veis? Es que se hace en un momento. Bueno, pues ahora vamos a recortar la parte de abajo. Bien, pues una vez que ya lo tenemos así, bien pegadito, vamos a colocarlo sobre el foamy. Foamy, goma eva. También lo podéis encontrar en los bazares, en la zona de terrazas, de jardines, o en la zona de cocina, porque también se utiliza tanto para jardinería como para cocinas, para colocar dentro de los muebles, para que no se muevan las cacerolas. Ya os digo, tienen diferentes funciones. Es un poquito más grueso que la goma eva, pero es una cosa similar. Bueno, pues ya hecho eso, voy a terminar de recortar aquí todo este exceso. Como veis, más rápido no se pueden hacer unos zapatos, y además súper bonitos. Vamos a poner silicona en todo el contorno del zapato. Y vamos a poner el zapatito sobre la goma eva. Apretamos que se pegue bien por todo. Nos aseguremos que están bien pegados. Y ahora recortamos. Mirad. Vamos a recortar justo a ras. No vamos a meter la tijera, sino a ras.
así. ¿Veis? Queda la suela perfecta. Si vemos algún piquito como este, se le quita, y si no, perfecto. Así ha quedado. Ahora vamos a coger un trocito de bies. Yo voy a utilizar bies porque me resulta muy fácil trabajar con él. Mirad, este tiene 2 centímetros. Vamos a buscar todo el contorno del zapato y vamos a cortarlo por aquí. Ahora vamos a unir la mitad de este bies, lo vamos a pegar de esta forma, mirad, muy sencillo, borde con borde hacia adentro y queda bastante cogido. Si no tenéis este tipo de bies, también podéis utilizar goma eva, un trocito de goma eva. También podéis hacerlo con un trocito de polipiel. Vamos a hacer zapatitos de polipiel porque quedan muy bonitos y le dan otro caché a nuestras muñequitas. Aunque a mí personalmente, ya que es una muñeca de tela, los zapatitos hechos con tela me gustan más. Me quemé. Me gustan más que los zapatitos de polipiel. No sé, para mí me gustan más así. Bueno, pues ahora venimos a la parte de atrás. La parte que está con el doblez hacia abajo, lo ponemos hacia abajo y ponemos aquí un poquito de silicona. Y sujetamos nuestro trocito de bies. Vamos a darle aquí un corte para igualar esta punta. Así. Y ahora vamos a pegar todo el contorno. Mirad, yo le voy a poner solamente a esta parte, o si os resulta más fácil, le ponéis al bies. No se pega tirante, se pega dejándolo caer nada más. Si aquí vemos que queda un poquito abierto, le damos al zapatito, que es lo que necesitamos pegar, y levantamos así. Y ahora en la parte de aquí atrás, pues simplemente intentamos buscar que nos coincidan las dos partes y cortamos de esta forma. Y ahora unimos tal cual. Así nos queda. Mirad, monísimos, ¿eh? Pues ya nos queda muy poquito. Vamos a cogernos un trocito de cinta, una aguja que no sea muy gorda, una aguja finita. Yo voy a coger esta larga, que es la que tenía a mano, pero con cualquier aguja finita que tengáis os sirve. Y ahora vamos a tomar más o menos la mitad del zapatito, más o menos así, y vamos a entrar por la parte del derecho o por la parte de dentro hacia afuera. Vamos a ponerlo aquí. Ahora pasamos hacia el otro lado. Y listo. Colocamos la cinta que nos quede bonita.
Después con un secador le voy a quitar las marcas de bolígrafo borrable, pero ya tendremos hecho nuestro zapatito. Vamos a probárselo a nuestra pequeña. Dijimos que era su piececillo derecho. Vamos a ver cómo le queda. Pues mirad, a mí me gusta darle aquí un cruce y traerlo hacia este lado, y aquí una lazada. Esta es una de las formas de colocar el zapatito, y otra es hacerlas un poquito más altas. Mirad, así también las podéis colocar como más os gusten. Mirad, también quedan muy bonitas así. Así se llevan mucho el estilo ibicenco, cogidas de esta forma. ¿Veis? Ya como más os guste a vosotras. Pues listo, ya tenemos el zapatito hecho, un zapatito de quita y pon, hecho en un momento y prácticamente sin patrones ningunos. Mirad qué cosa más chula de zapato, es una monada, y además se nos mantiene en pie. No puedo ponerla de pie así tal cual porque se me cae, porque tiene un pie más alto que otro, pero mantiene de pie también al llevar una suela rígida como lleva este. Pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hagáis, y bueno, pues vamos a seguir haciendo zapatitos como este. Gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el siguiente.